Vivió una vez, fracasó. Vivió 2 veces y aún así perdió todo, pero el destino le dio una tercera oportunidad. Renacido en la misma familia, condenada a caer en ruina, esta vez armado con la sabiduría de 2 vidas, conocimiento de la historia y pura determinación. Jura cambiar su destino: política, economía, estrategia. Esta vez nada será pasado por alto. ¿Puede la tercera vida de un hombre reescribir el destino de toda una familia? Descubramos en el año 513. Un hombre llamado Kyle declaró que la ejecución del barón Solis Takil, el antiguo gobernante de Astoria, comenzaría. La ejecución está supervisada por el capitán Wise del destacamento del norte de Grifonia. La ejecución se llevará a cabo de acuerdo con todas las reglas que se acordaron previamente. El protagonista escuchó el repicar de campanas. Se preguntó de dónde provenía el repicar. Su cuerpo sintió dolor nuevamente. La sangre fluía por su mejilla desde una herida en su cara. Se preguntó quién era este hombre con barba y qué les estaba diciendo a las personas en la plaza. El protagonista reconoció la plaza central. Pero, ¿de qué ejecución hablaba el hombre con barba? El protagonista recordó que estaba siendo ejecutado. Miró a las personas en la plaza y pensó que cada uno de ellos parecía querer lanzarle una piedra. Intentó justificar su ira porque esta solía ser una tierra próspera. Sus padres pasaron más de 10 años para lograr esto. Cuando tenía 10 años, todo comenzó a colapsar. Al principio hubo la inundación, luego la guerra donde su hermano murió en el campo de batalla. Luego la epidemia se llevó a sus padres y no le quedó nadie. Estaba solo. Los desastres no cesaron. Una terrible hambruna llegó y su país fue invadido por naciones vecinas. El protagonista es un hombre ordinario. Sin cualidades sobresalientes, la gente simplemente se apartó de él. Comenzaron a llamarlo un lord incompetente. Solo podía intercambiar su vida y riqueza, todo lo que quedaba, por la salvación de su pueblo. Esperaba que sus vidas fueran mejores. Alguien ordenó prenderle fuego. El protagonista cerró los ojos y pensó que finalmente estaría con su familia. Alguien lo llamó desde la multitud Lord Takil. Abrió los ojos y vio a una chica con capucha abriéndose camino entre la multitud. La reconoció. Era Anne. El protagonista se alegró de que ella pudiera escapar durante el ataque a la finca. Ella intentó acercarse a él, pero los guardias le bloquearon el camino. Sus ojos estaban llenos de horror. Se arrodilló y lloró. Él le suplicó en silencio que no se acercara porque era peligroso. Le agradeció por apoyar a la familia y cumplir con su deber como sirvienta. Anne gritó que sabía la verdad. Dijo que no le importaba lo que dijeran los demás. Sabía que él siempre pensaba en su gente. Anne comenzó a orar arrodillándose en la multitud. El protagonista vio a otras chicas de su finca. Todas estaban orando por él. Sabían que se esforzaba mucho por todos, que él mismo había terminado en la cama durante la peste. Trabajó y ayudó a los enfermos y no temía contagiarse. Cada vez que la gente enfrentaba otro desastre, el joven señor era quien estaba hombro con ellos. Todos lo sabían. El protagonista estaba contento de que Anne Rose y Claire, incluso en una situación así, oraran por él. El protagonista sonrió y dijo que incluso ahora estaba feliz porque no era tan popular con las chicas hermosas. El protagonista estaba muy sorprendido. Cuando vio que la gente en la plaza comenzó a orar por él, de repente fue deslumbrado por la luz. El protagonista pensó que eran alucinaciones debido al humo. El protagonista agradeció mentalmente a la gente. Les pidió perdón por ser un mal líder. El protagonista escuchó una voz que decía que había cumplido las condiciones para adquirir una habilidad. Ahora recibiría magia de espacio y tiempo, así como habilidades de evaluación de territorio. El protagonista preguntó: ¿No es demasiado tarde a tal hora? ¿Cuál es el significado de esto? El fuego estaba quemando su cuerpo. La voz dijo que las habilidades son recibidas por los gobernantes, para que puedan bendecir sus tierras. Las habilidades afectan las cualidades de los gobernantes y señores. El protagonista repitió que era demasiado tarde. ¿Ahora podría esto ser una broma? Levantó la cabeza y gritó que no las necesitaba. Así fue como terminó su vida. Al menos debería haber terminado. La segunda reencarnación del barón Solis. Era el año 490. Un segundo hijo nació en la familia del barón. El protagonista abrió los ojos y no entendió dónde estaba. ¿Qué pasó con su cuerpo y su voz? Vio su mano y se dio cuenta de que se había convertido en un bebé.
Si entendía correctamente, entonces en el momento de su muerte, fue transportado en el tiempo utilizando la magia de espacio y tiempo. Después de la reencarnación, toda la información se recopiló en un libro llamado La Astoria del Barón Solis. Ahora se encontraba nuevamente en el cuerpo del recién nacido varón. Antes de su muerte fue transferido a otro cuerpo, lo que significa que el recipiente anterior desapareció. El protagonista quería intentar la magia del linaje, pero no tuvo éxito. La voz del cielo le preguntó. Si el protagonista estaba seguro de lo que quería, se requería una respuesta sí o no. El protagonista no entendió cómo hacer clic en la palabra sí. La voz del cielo respondió que el protagonista eligió sí, y ahora comenzará la transmisión de información a través del espacio y el tiempo. El protagonista se preguntó, ¿renació por la magia del linaje? Si es así, entonces entendió todo. Esto sucedió gracias a las oraciones de la gente. Gracias a esto podría ver a todos nuevamente, a todos los que estaban cerca de su mamá y su papá. El bebé comenzó a llorar. Entendió que estaba llorando porque era un niño. Solo era un niño, pero volvería a ver las caras de su familia. Su madre lo tomó en sus brazos y le preguntó por qué lloraba. El protagonista no podía creer lo que veían sus ojos. Era realmente su madre. Cuando tenía 16 años, su madre murió durante la peste. Ella tenía 35 entonces, ahora debe tener 19. Ella le preguntó al bebé si tenía hambre y dijo que era hora de comer. El protagonista estaba sorprendido de que ahora lo alimentarían. Comenzó a luchar y sacudir la cabeza. Aunque parecía un niño por dentro, ya era un anciano. Su madre preguntó si no tenía hambre. El protagonista pensó que no era el caso. No podía superar los instintos de un niño. Un sentimiento de culpa lo cubrió, y el protagonista se preguntó por qué se consideraba un anciano. Algo estaba mal. Cuando fue ejecutado tenía 20 años. El anciano aún estaba muy lejos. No entendía nada. Diferentes recuerdos empezaron a aparecer en su cabeza: trabajo, reuniones por computadora, la ciudad de noche, un aviso de despido. ¿Qué era esto? Recordó estar sentado al lado de la cama donde yacía una mujer trabajando en una fábrica y teniendo un fuerte dolor de cabeza. Ahora el protagonista recordaba todo: una chica a su lado, una discusión entre marido y mujer, y pensamientos de que todo saldría bien. Estos eran los recuerdos de Takahiro Nishido antes de convertirse en Takil. El protagonista intentó recordar qué pasó con su esposa. Después de todo, sin él, ella no tenía a nadie más. Estaba completamente sola. Los recuerdos hicieron llorar al bebé. Mamá extendió su mano y le dijo que no llorara porque ella estaba cerca. Mamá dijo que Takil arruinaría su lindo rostro. Ella acarició suavemente su cabeza. El protagonista sintió otra mano. Era papá, el hermano mayor. El hermano mayor vino corriendo y abrazó al bebé con fuerza. Dijo que también estaba cerca. Toda la familia estaba cerca y muy feliz. El protagonista pensó que esta familia tendría un final triste. Tendría que soportar este dolor de nuevo. ¿Perdería a todos de nuevo? El protagonista decidió que no quería esto. Tenía que evitar un futuro terrible. Recordó que tenía un arma secreta: el conocimiento de 2 vidas pasadas. Así que solo tenía una salida. Reescribiría la historia. Estaba seguro de que tendría éxito cuando se volviera más fuerte. Cambiaría la historia por segunda vez. Iría al futuro y se encontraría con Yuko de nuevo como Nishida Takahiro. Crearía un nuevo futuro para su esposa Yuko. Por supuesto, como bebé podía hacer poco, pero tenía tiempo para pensar en un plan. Su determinación de volverse más fuerte era inquebrantable. Era el año 496 y Takil tenía 3 años. Su madre le preguntó qué estaba leyendo otra vez. Quería abrazarlo porque era muy inteligente. Al salir de la habitación dijo que tenía mucho trabajo hoy. Le pidió que se comportara bien. El protagonista estuvo de acuerdo. Ahora podía leer libros incluso en el cuerpo de un niño. Además podía ver el mundo desde una perspectiva diferente, el nivel de desarrollo de esta civilización. La civilización está al nivel de la Europa medieval. Estas tierras son gobernadas por el barón Solis, el padre del protagonista. El protagonista está en Astoria. Estas son tierras decentes con mucho terreno no desarrollado, y la mansión no parece rica. Pero es bastante grande, se pueden ver mansiones así en fantasía. Hay magia en este mundo.
Los magos son una herramienta utilizada por los aristócratas. Los magos suelen ser respetados. Hay dos niveles principales de presión. Esta es magia de linaje y autoridad. La autoridad depende directamente de cuán leales son los súbditos. Las personas en los territorios reciben diversas bendiciones a cambio. La magia de linaje está directamente relacionada con la autoridad. De hecho, esta es una magia que solo está disponible para la familia y se transmite por herencia. La reencarnación del protagonista es una consecuencia de la magia familiar. La Astoria del Barón Solis es una bendición que apareció. Gracias a la autoridad, el protagonista pensó que sería agradable leer sobre el mundo en forma de libro. Decidió que comenzaría con los 5 desastres. Podía organizar la información gracias a sus recuerdos. Tenía que decidir qué hacer con los desastres. La era de Kyle comienza en el año 503. En este año el río Oleg se desbordó, inundó la ciudad de Gogura y se perdieron la mayoría de los campos. En el año 506 el hermano del protagonista muere en batalla. Luchó contra el imperio y el ejército del barón sufrió enormes pérdidas. En el año 509 la plaga mató a su padre, madre y hermana. Se perdió el 20% de la población. En el año 502, otro 20% de la población se perdió por hambre. En el año 513 cayeron bajo el asalto del imperio. El protagonista fue ejecutado. Takil pensó en lo difícil que sería. ¿Cómo podría detener todo? Se tomó la cabeza y se quedó dormido. Una de las sirvientas le contó a la señora sobre la linda posición en la que dormía Takil. Este era un pequeño hecho de la vida del protagonista. A veces se quedaba dormido sosteniendo su cabeza con las manos. Las sirvientas y su madre estaban muy felices por ello. Había toda una montaña de problemas. Primero era necesario sobrevivir a la inundación. Al mismo tiempo necesitaba recopilar información sobre la situación internacional y prepararse para la invasión de Grifonia. No debemos olvidar al general Weiss, el general invencible que lideraría las tropas. El protagonista le tenía miedo. Quedaban 5 años hasta el primer desastre. El protagonista debe encontrar una manera. Está seguro de que puede. Eso es lo que pensó. Al principio, pero pasaron 2 años más y ya tiene 5 años. No ha ideado nada. Se calmó y se instó a recomponerse. No tenía sentido gritar. Era el año 498. El protagonista leyó muchos libros. En el año 499 habría una rica cosecha. Los precios caerían, lo que significaba que los ingresos de la familia también disminuirían. Al año siguiente la cosecha sería mala. No podrían recurrir a los señores feudales vecinos porque no llevaría a nada bueno. El protagonista trató de juntar todo. Entendió que no tenía tiempo. Miró la tabla de desastres. No entendía qué significaba el postdata. Pensó que gastaría todos sus recursos, incluso antes de la inundación, y a este ritmo no tendría tiempo para tomar ninguna medida. Era importante resolver los problemas paso a paso, 5 nuevos desastres más el viejo. Estas son una mala cosecha, conflictos, guerra y una inundación. Primero debes lidiar con los pequeños desastres. Considerando que el protagonista era solo un niño, no conocía muchos detalles, pero afortunadamente para él, había un libro donde todo estaba anotado. Takil fue con su madre y se disculpó por interferir en su trabajo. Mamá preguntó qué pasaba. El protagonista decidió hacerse cargo de lo que podía manejar primero. Sabía que mamá estaba en modo de trabajo. Había rumores de que muchos profesionales no podían seguirle el ritmo. Takil dijo que tenía un favor que pedir. Mamá respondió que se alegraba de que se hubiera acercado a ella y preguntó qué necesitaba. Takil dijo que no sabía si ella podría ayudarlo. Había oído que los artesanos de la finca eran muy hábiles. Mamá escuchó y se alegró de tener un hijo tan lindo. El protagonista dijo que le gustaría ver los talleres. Esto era lo único que podía hacer ahora. Mamá respondió que podía contar con ella. Sonrió y dijo que arreglaría todo en un par de días. Con algunas condiciones, el protagonista iría primero a la ciudad. Quería entender cuál era el deber de un aristócrata. Los padres dijeron que sería algo así como una lección. El protagonista estuvo de acuerdo. La sirvienta se acercó y se disculpó. Él la reconoció. Era Anne. En segundo lugar, la sirvienta Anne iría con él a la ciudad. En la ciudad, el protagonista estaba feliz de que hubiera mucha gente alrededor en la ciudad de Est. Esta es la ciudad más grande de todo el territorio. Está situada en la frontera sur del reino de Kyle.
La ciudad. Está rodeada de murallas y en el centro hay una gran plaza. En la ciudad hay una mansión de la familia Solis. Las minas, la agricultura y el comercio son los pilares. Todos los caminos conducen a Est y siempre hay mucha gente aquí. Takil vio las salchichas y gritó que se veían deliciosas. Ann levantó al joven señor. El protagonista preguntó a Ann qué era y si también quería comer. Ann permaneció en silencio. Los dueños de la tienda estaban felices de que el joven señor los elogiara. Takil pensó que habría un alboroto por su culpa. Solo quería comida deliciosa. Era alguien que amaba la comida deliciosa. El protagonista se disculpó con los dueños de la tienda por el ruido y le pidió a Ann que se fuera. Cuando salieron, los clientes se apresuraron a comprar los productos de esta carnicería. Después de eso caminaron por la ciudad durante mucho tiempo, en silencio cada uno pensando en algo propio. Ann era la hija de la jefa de sirvientas de la Casa Solis. Fue criada estrictamente desde la infancia. Su padre era un capitán del ejército y le enseñó a su hija el arte de la guerra. Tenía un don natural para manejar una espada. Cualquier soldado, incluso el más experimentado, no estaba a la altura de ella. Era una buena sirvienta y una fuerte guardia, aunque solo tenía 15 años. Recientemente se había convertido en sirvienta. El protagonista miró a los habitantes relajados de la ciudad y recordó que la última vez que vio a Ann fue el día de su ejecución en una vida pasada. Ella servía a su hermano Dalek y era su guardaespaldas personal. Los maestros de esgrima se llevaban bien entre ellos. A menudo entrenaban en el patio. Después de la muerte de su hermano comenzó a servir a su hermana. 3 años después la hermana murió de una enfermedad a la edad de 30 años. Ella reemplazó a su madre que había muerto de la peste. Después de asumir el puesto de jefa de sirvientes y perder a 2 amos se deprimió y el protagonista se detuvo abruptamente. Se dio cuenta de que la historia ya había cambiado. Ann le preguntó al maestro qué pasaba. Takil respondió que no era nada y sugirió seguir adelante. El protagonista pensó que Ann era una chica muy hermosa y majestuosa con cabello rojo. Disfrutaba estar cerca de ella. Cuando él se comportaba como un aristócrata, ella lo elogiaba con una expresión de admiración en su rostro. Siempre le decía que sus padres estaban muy felices de que le estuviera yendo tan bien y que un aristócrata debería comportarse con dignidad frente a su gente. Sin embargo, sus elogios le dolían. La llamó la dama de hielo y entendió que era culpa suya. A veces no se comportaba como un aristócrata. Confiaba en ella, pero tenía un poco de miedo porque sus padres la enviaron a la ciudad con él. Querían que se sintiera más tranquilo. «Tienes que tener cuidado en el taller», dijo el jefe del taller de manera amenazante. Advirtió que el taller no era un lugar para aristócratas. Takil pensó que Gerd era enorme. Se presentó. Dijo que era el segundo hijo del barón y quería ver el taller. Gerd respondió que el protagonista estaba interfiriendo en su trabajo. El protagonista se rió, pero sintió la mirada condenatoria de Ann sobre él. Gerd se apiadó y dijo que no todo estaba tan mal y que podían inspeccionar lo que quisieran. Takil pensó sobre el hecho de que Ann era una de esas personas que intimidaban con su mirada. El protagonista caminó lentamente alrededor del edificio del taller y examinó todo con cuidado. Se imaginó a sí mismo como un aristócrata pomposo, caminando lentamente alrededor del edificio del taller y examinando todo con cuidado. ¿Quién exige que el producto sea rehecho porque no podrá venderlo? Pregunta con orgullo. ¿Cuántas veces debe repetir lo mismo? En realidad, Ann le dijo al joven caballero que la atmósfera en el taller era tensa, pero Takil respondió que le gustaba estar allí. Solo era nostálgico. Le pidió a Ann que no prestara atención a esas palabras. Para él era una compañía familiar. No le gustaba, pero los recuerdos volvían a inundarlo. El líder del taller pensó que el joven caballero no tenía miedo de la atmósfera. ¿Qué tipo de aristócrata es él? Al día siguiente, Takil volvió al taller. Gerd preguntó: «¿Está aquí de nuevo?» Los trabajadores esperaban que el caballero estuviera cansado después de una visita. El protagonista llamó a Ann dama de hielo, pero ella lo defendió. Takil pensó que en una atmósfera tan tensa, no había nadie con quien hablar, pero no podía rendirse. Se acercó a uno de los artesanos y preguntó si podía esperar hasta que el artesano estuviera libre. En la conversación posterior, el joven señor preguntó a dónde iría la entrega. El jefe del taller
Observó a Takil detenidamente y luego preguntó sobre el interés del caballero en la carpintería. El jefe del taller observó a Takil detenidamente y luego preguntó sobre el interés del caballero en la carpintería. El protagonista decidió que preferiría ser honesto. En el fondo dudaba que lo comprendieran, pero se recompuso. Gerd escuchó atentamente al joven señor y preguntó, ¿tiene que ser de madera? El protagonista respondió, sí. El jefe del taller se dio la vuelta y caminó hacia el taller diciendo, así que así es. Anne pensó en lo que estaba sucediendo. Desde ese día Takil siguió viniendo al taller. Gracias a su conversación tuvo más oportunidades de hablar con el jefe. Saludó al jefe de manera amistosa, movió la mano y dijo que no molestaría a nadie. Cada vez les deseaba buena suerte a todos. El jefe del taller agradeció al joven señor. El protagonista se llevaba bien con él y con los demás artesanos. Ellos explicaban todo muy claramente. Takil pensó que quizás era hora de mostrar lo que había ideado. Gerd miró el dibujo y preguntó, ¿qué es esto? ¿Para qué es esta forma? Takil respondió que le gustaría hacerlo de madera resistente. Se preguntó si existía tal madera. Simplemente no lo sabía. Anne se sorprendió al mirar al protagonista. El jefe del taller pensó y llamó a un maestro llamado Carl. Le pidió al joven señor que hablara con Carl, porque al ser joven tenía potencial. Carl extendió su mano al joven señor y dijo que estaba contento de conocerlo. Esperaba que trabajaran juntos. Se dieron un apretón de manos firme. Cada día, el protagonista salía de casa hacia el taller y les contaba a sus padres sobre ello. El padre esperaba que todo estuviera bien con él. Después de todo, Takil se había convertido en un visitante frecuente del taller. La madre le dijo al padre que si su hijo lo quería, entonces debería dejarlo hacerlo. Últimamente no había pasado mucho tiempo con ella. El padre se calmó después de las palabras de la madre. En el taller Anne observaba al joven señor y a Carl trabajar. A menudo tenían discusiones acaloradas sobre algo. El protagonista había estado yendo al taller durante 3 meses. Se le hacía agua a la boca cada vez que pasaban por las deliciosas salchichas en la carnicería. Observaba a Carl intentar descifrar sus dibujos, y luego llegó el día en que terminaron un modelo, que era mucho más grande que un juguete de niño. Un par de días después, Takil decidió mostrarlo a sus seres queridos. El protagonista estaba un poco nervioso antes de la presentación. Se volvió hacia sus padres y les agradeció por tomarse el tiempo de ver la invención. Notó que un joven también estaba presente en la presentación. Dijo que también le gustaría ver el proyecto. Este hombre era el sirviente personal de su madre. Era una figura bastante importante en la casa y solo era superado en importancia por sus padres. Había servido a su madre, incluso antes de que ella se convirtiera en parte de la familia del varón, y después de aparecer en la nueva casa, mostró habilidades sorprendentes. Tenía poco más de 20 años, pero había logrado mucho. La asistente de mamá dijo que le gustaría ver el resultado del trabajo del joven señor. Para ser honesto, en su vida pasada, al protagonista no le gustaba Raymond. Cuando sus padres aún estaban vivos, Takil le pidió a Raymond que estudiara algunas de sus propuestas. Las revisó completamente y señaló las deficiencias. Fue muy ofensivo para Takil. Raymond era alto, joven, guapo y talentoso. Era muy popular entre las chicas. Incluso las sirvientas lo miraban. El protagonista no era tan popular, aunque había un par de chicas enamoradas. Pero en esa situación el protagonista solo podía culparse a sí mismo. Ahora estaba un poco asustado. Sin embargo, Raymond era una persona en la que se podía confiar. El protagonista se reconfortó a sí mismo pensando que era un adulto por dentro. La participación de Raymond en la revisión fue inesperada, pero era una gran oportunidad. Takil dijo que iba a comenzar. Le pidió a Anne que retirara la tela de la invención. Anne accedió y retiró la tela. El protagonista pidió ver la invención. Quería que Raymond fuera una herramienta clave para reescribir la historia. Debía estar del lado de Takil. Los pensamientos de Raymond sobre la primera impresión del protagonista del joven señor eran que era un niño aterrador. Takil siempre lo miraba como si tuviera miedo de algo. Incluso su habla era vacilante y entrecortada, pero de alguna manera encontró aliados. Tenía contacto con los comerciantes y artesanos que venían a la finca. Raymond se mostró curioso y ordenó a la sirvienta que debía servir a su hermano mayor que se convirtiera en la criada personal del protagonista. Anne debía informar todo sobre el joven señor.
Los resultados sorprendieron a Raymond Sr. Takil. Dibujó un diseño de una invención que no existía antes. No era solo algún tipo de juguete, era algo significativo, que podría salvar las tierras de la finca. El padre frunció el ceño y preguntó qué tipo de gigante era. La madre se sorprendió por lo que vio. Preguntó qué era. Takil respondió con orgullo que se llamaba rueda de agua. El protagonista pidió prestar atención a las aspas, en las que había recipientes para agua. Explicó que la rueda giraría y se sumergiría en el agua mientras recogía agua. El peso de la rueda cambia por lo que comienza a girar. La rueda gira y levanta el palo hasta que cae de nuevo. De hecho, la rueda destila agua y gracias a esto gira constantemente. Los engranajes conectados también continúan moviéndose. Mamá llamó a Takil un genio. Dijo que Dalek es bueno en esgrima y que Crisia toca genial. El protagonista pensó que para sus padres los hijos siempre son genios. Raymond no entendía completamente el significado de esta invención. Takil explicó que con la ayuda de esta invención se puede cambiar el nivel del agua en el río. También se puede enviar agua a donde se necesita. Este mecanismo puede utilizarse para reemplazar el trabajo manual en algunas áreas. Raymond preguntó dónde podría ser útil esto. Takil respondió que podría usarse para producir harina. Raymond lo pensó. El joven señor y la joven señora también notaron que esto no era un juguete ordinario para niños. La automatización de la producción está directamente relacionada con la situación económica de los territorios de la finca. La producción de grano se encuentra en un solo lugar, y si algo sucede allí de repente pueden surgir enormes problemas. Raymond pensó en el hecho de que el protagonista sabe algo sobre economía. Le preguntó al protagonista dónde adquirió tal conocimiento. Takil respondió que uno de los países usó tal invención en un libro, así que pensó que si podían usarlo en su finca, podría ayudar en el desarrollo del territorio. Usó tal invención en un libro así que pensó que si podían usarlo en su finca, podría ayudar en el desarrollo del territorio. Raymond pensó en cómo Takil parecía saber sobre un destino terrible y estaba tratando de evitar repetirlo. Este dispositivo no fue creado por curiosidad infantil. Takil posee una habilidad mágica que le permite ver el futuro. ¿Qué vieron esos ojos? Este joven señor lleva sobre sus hombros algo que aún no entienden. Raymond pensó que Takil aún era un niño y sus habilidades eran limitadas. Los adultos no toman en serio a los niños, por lo tanto es su deber apoyar al joven señor. Takil estaba muy nervioso y apretó los puños. Raymond dijo que él piensa que deberían adoptar esta invención para usarla en todas partes comenzando ahora mismo. El padre dijo que era una buena idea mientras que la madre mencionó que tendría que trabajar un poco más. El protagonista agradeció a Raymond por su apoyo. Raymond respondió, «De nada». Anne se quedó a un lado orgullosa del joven señor. Con el apoyo de Raymond comenzó la producción. Al día siguiente, el taller recibió un pedido masivo para la producción de ruedas de agua. En unos meses, la mayoría estaría lista. La madre del antagonista y Raymond estaban ocupados preparando el territorio para la instalación. El padre no quería perder la oportunidad de ganar dinero produciendo flores. Takil estaba orgulloso y no quería perder la oportunidad de ganar dinero produciendo flores. Que la primera flecha para cambiar el futuro fue disparada. Paso a paso superará todas las 5 calamidades. Pasó un tiempo. Un par de meses antes de la gran cosecha, la mesa estaba repleta de una variedad de platos listos. El protagonista pensó que con tal comida nunca perdería. Un par de días atrás, la introducción de ruedas de agua transcurrió sin incidentes. El desarrollo de nuevas tierras agrícolas comenzó y la construcción de molinos de agua también avanzaba con éxito. Pero el protagonista estaba seguro de que tenía que hacer algo más cuando la cosecha fuera rica y los precios cayeran. Necesitaba comprar más trigo. Esto sería una preparación para una mala cosecha. Esta es una gran oportunidad para comprar a bajo precio y vender a un alto precio para preparar las finanzas para el futuro. Así que necesitaba crear un nuevo producto. Takil decidió que necesitaban comida hecha de trigo que durara mucho tiempo. Producirían fideos. El chef se sorprendió y preguntó por qué el protagonista estaba aquí otra vez. Miguel es el chef principal de la casa Solis. Fue un camarada de armas del padre del protagonista. El chef se sorprendió y preguntó por qué estaba aquí otra vez. Miguel es el chef principal de la casa Solis. Fue un camarada de armas del padre del protagonista.
En condiciones de combate logró preparar platos muy sabrosos con un rango limitado de ingredientes. Después de la guerra, Miguel aceptó la invitación del padre del protagonista y se convirtió en el chef de la familia. Era cercano a su padre, así que se dirigió al protagonista sin títulos. El señor Miguel preguntó qué negocios había traído el protagonista hoy. Taquil respondió que le gustaría hacer comida con ciertos ingredientes que duraran bien. Miguel miró los ingredientes. Era harina, agua y sal. Taquil decidió que si todo salía como planeaba entonces, sería posible usar la comida en el campo de batalla. Miguel es un profesional en la cocina de comida que se usa en el campo de batalla. Con su ayuda el protagonista puede tener éxito. Entendió que no podía hacer nada por su cuenta. Si quería cambiar el futuro necesitaba la ayuda de sus camaradas y profesionales. A partir de este momento, comenzó el tiempo de prueba y error. Decidieron probar diferentes recetas. Taquil prometió a sus padres que no se desperdiciarían ingredientes, así que comió todos los intentos fallidos para el desayuno, el almuerzo y la cena. Después de un par de semanas de sufrimiento, todo salió bien. Pudieron hacerlo antes de la gran cosecha. El protagonista agradeció mentalmente a Miguel. Taquil probó los fideos y se dio cuenta de que algo faltaba. Quizás condimentos. No había miso ni salsa de soja en este mundo todavía y el reino estaba completamente aislado. No había mariscos disponibles. El protagonista estaba seguro de que se necesitaba algo más que pudiera ayudar en las ventas. Se le ocurrió que podría añadir fideos al recipiente. Esto sería el nacimiento de los fideos instantáneos en otro mundo. Taquil recordó que en el sur de Astoria crece mucho bambú. Hay muchos monstruos y están separados de las personas por un gran bosque de bambú. El bambú se multiplica muy rápido si no se controla. Esto significa que las personas que viven cerca cortan bambú casi todos los días. La baja demanda hace que el bambú sea un material muy barato. Taquil decidió comenzar a producir fideos instantáneos. Cortó un pequeño agujero en el tallo de bambú y llenó el recipiente con fideos. Junto con Miguel seleccionaron los condimentos adecuados, así que solo queda verter agua y calentar. Resultó ser una deliciosa sopa de fideos que olía increíble y el protagonista se preguntó cómo sacar los fideos del recipiente. Miguel vino al rescate otra vez y el proyecto de fideos instantáneos fue preparado con éxito. Ahora se puede vender como suministros en caso de hambruna o guerra. Taquil estaba seguro de que a su padre le gustaría. Agitó el recipiente y no le gustó el sonido. Estaba sorprendido. ¿Realmente salió todo mal? Resultó que el bambú desprende humedad, pero si usas bambú seco entonces todo puede incendiarse durante la cocción. Necesito pensar en algo más. Para el recipiente el protagonista lamentó que no hubiera espuma en este mundo. Estaba irritado y así pasaron un par de meses. Llegó el tiempo de la gran cosecha, y esto marcó el comienzo de las 5 desgracias. La primera señal fue al final del baronato de Solis, el año 499 de la era Kyle. El año comenzó con una gran cosecha, pero el viento de los países vecinos trajo ceniza volcánica negra. El agricultor estaba en el campo y dijo que la familia tendría una buena cosecha. Su esposa respondió que deseaba que sucediera pronto. El agricultor notó ceniza volcánica del volcán en Grifonia, en las hojas de trigo. Su esposa dijo que esperaba que no fuera un mal presagio. Taquil estaba en casa y esperaba lo mismo. La ceniza provenía de una erupción volcánica en el Imperio Grifonia, según el libro que el protagonista estaba estudiando. La ceniza no causaría ningún daño. Anne le recordó al joven señor que había llegado el momento de la reunión para matar. Agradeciendo a la sirvienta, decidió usar la apariencia de la ceniza para hacer que su padre aceptara su propuesta. Para disparar la siguiente flecha necesitaba un sentido de peligro inminente. Este año la cosecha será grande, pero el próximo año será lo contrario. Deben sobrevivir a la mala cosecha a toda costa. Si fallan, el resto de las desgracias aplastará la finca. La finca comenzó a producir harina y fideos en masa, pero esto no es suficiente. Además, no hay necesidad de esperar ayuda de países o territorios vecinos. El Solis, baronato, ha crecido rápidamente en los últimos años, pero sus vecinos aún no los aceptaban. El único territorio amigable con ellos es el baronato Cornell, pero estarán ocupados con sus propios problemas y el Solis, baronato, no podrá obtener ayuda de ellos, especialmente cuando comience la guerra con Grifonia. Necesitan enfrentarse a sus problemas por su cuenta.
En la sala de conferencias de la finca Solis Takil estaba un poco preocupado. Aquí se estaba decidiendo un asunto mucho más serio que la presentación de la rueda de agua. Ahora un niño de 6 años va a interferir en los asuntos de todos los territorios Solis. La abundancia de los territorios de la familia es fruto del trabajo de sus padres. Cuando el padre recibió este territorio, solo había pequeñas ciudades y pueblos. Además, la mayor parte del territorio no estaba cultivado. La madre del protagonista era una maga de la tierra que se especializaba en evaluar tierras y suelos, mientras que el padre poseía la magia de almacenamiento espacial. Esta magia permite almacenar una gran cantidad de objetos en un bolsillo de espacio. El padre usó esta magia para almacenar la cosecha. También almacenó materiales de las minas que la madre encontró para comerciar personalmente, lo que permitió al padre ganar dinero. Invirtió todo en el desarrollo de su territorio, y Astoria pudo convertirse en un territorio lo suficientemente grande como para competir con sus vecinos. El padre siempre comerciaba personalmente como un mercader, lo que llevó a otros aristócratas a apodarlo el varón mercader. Incluso le gustaba. Los padres del protagonista son grandes personas que lograron todo en solo una generación. Pero ¿aceptarán su oferta? Takil felicitó a su padre por el hecho de que este año la finca espera una gran cosecha. La gente está muy feliz. Takil se agarró la cabeza y dijo que si hay demasiada cosecha, solo habrá más problemas en este mundo. Los impuestos se pagan dependiendo de cuánta tierra poseen. Esto significa que con una buena cosecha, los agricultores soportarán la mayor parte de los costos ellos mismos. Los agricultores pagan el impuesto por la cosecha y la calidad, y también preparan parte de la cosecha para semillas del próximo año. Por lo general venden el resto. Por lo tanto, cuanto mayor sea la cosecha, menor será su precio en el mercado. Se deduce que el señor también recibirá menos ingresos. Takil dijo que creía que una gran cosecha tenía sus desventajas. Por lo tanto, tenía 3 propuestas que evitarían los problemas asociados con ello. Le entregó a su padre un papel donde todo estaba anotado. El protagonista dijo que una gran cosecha era una gran oportunidad para implementar 3 cosas. Esto les permitiría estar preparados para amenazas potenciales. El padre le pidió a su hijo que explicara lo que había ideado y que lo explicara en términos simples. Dijo que la primera propuesta era sobre fideos. Si el precio del trigo en el mercado caía, sería una gran oportunidad para comenzar a producir alimentos que no se estropearían y que podrían venderse cuando el precio subiera. Mencionó que actualmente estaban desarrollando fideos instantáneos que podrían usarse en el campo de batalla. También podrían pagar a los agricultores, que ganaban poco por producir estos fideos. El protagonista pensó que era un buen comienzo y continuó. La segunda propuesta era construir graneros en caso de una mala cosecha. Comprarían parte de la cosecha a los agricultores al precio normal antes de la caída. Esto también les permitiría reducir la cantidad de cosecha en el mercado, lo que regularía ligeramente el precio, y también permitiría a los agricultores ganar algo de dinero. Raymond pensó que era una idea interesante. Dijo que los agricultores recibirían la misma cantidad de dinero y en caso de una mala cosecha, lo recuperarían. Además, la gente estaría agradecida, lo que aumentaría su lealtad hacia el señor. El protagonista agradeció a Raymond por su apoyo. Takil continuó y dijo que la tercera cosa de la que quería hablar era la más importante: la aparición de cenizas. Indica que puede ocurrir una erupción importante. Leyó sobre esto en libros. El padre repitió: una mala cosecha. Takil respondió que sí estaba seguro de que la cosecha podría sufrir debido a una erupción importante. Creía que este año deberían comprar grano a un precio bajo. Esta era una gran oportunidad para prepararse. Para una mala cosecha el próximo año, que era muy probable, no pudo decirlo directamente. Pero él sabía exactamente lo que sucedería en el futuro. Incluso si no había una mala cosecha, tenían que arriesgarse. Esta era la única oportunidad de convencer a sus padres. Les pidió que confiaran en él. Su madre se acercó a él, lo abrazó y le dijo que era un buen chico. Ella le agradeció por pensar en todo esto y le aseguró que a partir de ahora podía dejar todo en manos de ella y de su padre. Su padre dijo que esperaban un cambio de planes. Anunció que la reunión había terminado por hoy. Takil estaba contento de haber logrado algo. Después de todo este tiempo había estado perdiendo contra sí mismo.
Todo lo que había hecho en su vida pasada fue correr hasta que fue demasiado tarde. Tal vez hizo esto porque pensaba que era peor que su hermano y sus padres, o simplemente tenía miedo de darlo todo. Debería haberlo hecho antes. Pero al final todos murieron y pensó que nunca los volvería a ver. Esto también se aplicaba a Takahiro Nishido. Vivía la vida de un simple oficinista que no tenía hijos pero dedicó su vida a su esposa. Debido al acoso en la escuela, se convirtió en una persona que no podía mirar a la gente a los ojos. Quizás por eso no podía expresarse. Sus ideas eran robadas por colegas, y al final resultó ser un recluso que no hacía más que leer libros, sentado en casa. Su esposa Yuko, con quien llevaba casado 20 años, se dedicó a su trabajo para que tuvieran suficiente dinero. Ella era la única que creía que su esposo era capaz de muchas cosas. Le pidió que descansara y estaba lista para apoyarlo en cualquier esfuerzo. Un día se desmayó debido al exceso de trabajo y al estrés. Se maldijo a sí mismo cuando se dio cuenta de la situación en la que había puesto a su esposa. Cuando ella salió de su coma, aceptó cualquier trabajo y sus ingresos se estabilizaron. Volvió a ver una sonrisa en su rostro, pero ahora trabajaba hasta el agotamiento y murió por exceso de trabajo dejando a su esposa sola. Takil y Nishido habían recorrido el mismo camino. El protagonista tenía miedo de dar un paso hacia adelante y corría constantemente hacia atrás hasta que se encontró en un acantilado donde no había camino hacia adelante. Pero no esta vez. Ahora creó el futuro que había perdido. Paso a paso lo cambiaría. Otoño del 99, la cosecha está a punto de comenzar. El trigo en este mundo tarda más en madurar que el trigo en el mundo ordinario. Al principio, los agricultores estaban contentos con la abundante cosecha, pero esto solo provocó que los precios en el mercado cayeran. La madre del protagonista y Raymond dieron el primer paso. Emitieron una orden para construir un granero para apaciguar a los agricultores. Para este momento, los graneros ya estaban siendo construidos. El personaje principal pensó que sus padres tenían una idea similar, por eso aceptaron tan rápidamente. Una vez que los precios de los granos cayeron drásticamente, Raymond y la madre del protagonista hicieron su movimiento. El grano del agricultor fue comprado al antiguo precio del mercado. Las ruedas de agua que se construyeron en todas partes ayudaron en la producción de fideos. Pagaron a los agricultores un pequeño ingreso. Produjeron fideos en masa. Mientras tanto, el padre del protagonista solo observaba, pero se dio cuenta de que podía ganar dinero. No podía esperar a la oportunidad. Había llegado el momento. Los ojos del padre finalmente se iluminaron. Estaba en buena forma. Esto significaba que pronto mostraría su magia espacial. Decidió comprar trigo barato de los territorios vecinos. Sin mencionar su nombre, el protagonista adivinó que su padre podía hacer esto y que usaría este trigo para procesarlo en fideos. El padre del protagonista estaba seguro de este plan. Le dijo a Takil que cuando hiciera dinero con el trigo le daría el 10%. Takil se sorprendió. El padre estaba orgulloso de sí mismo y pensaba que estaba actuando noblemente. El protagonista estaba feliz. Repitió la escena de su novela favorita. Se acercó a su padre, pasó su dedo por sus labios y mencionó lo que le había prometido. El padre se quedó impactado. Solo las criadas de cabello azul debían hacer tales cosas, pero estaba feliz. Cuando los precios de los granos en los territorios vecinos cambiaron, era como si estuviera en otro mundo. Entendió que hacía esto por su territorio, así que a menudo salía de la ciudad. Takil miró por la ventana y despidió a su padre. Pensó que el campo sonaba interesante. Esta era la oportunidad perfecta para lanzar su tercera flecha. Tomó una decisión para sí mismo: matar. Se acercó a sus padres. Le preguntaron sobre su deseo de ver la construcción del granero. Su madre dijo que un hijo de un lord no tenía nada que hacer allí. Después de todo, solo tenía 6 años. El protagonista dijo que quería ir. Su madre le preguntó por qué. Dijo que había hecho una propuesta para construir los graneros, pero no sabía cómo se sentían las personas sobre estas medidas. Tarde o temprano, tendría que convertirse en un asistente digno de su hermano, así que quería escuchar la voz del pueblo en persona. Su padre preguntó por qué ahora. Takil respondió que los agricultores podrían pensar que estaban planeando ganar dinero de ellos, así que quería ver cómo el pueblo aceptaba los graneros. Quería ver todo con sus propios ojos.
El protagonista pensó que había expresado la razón perfecta para el viaje. Hablaba como un adulto, pero estaba completamente disfrazado de niño. Su madre sonrió y preguntó, «¿Eso es todo?» Takil pensó en la sonrisa de su madre. Se preguntó qué quería escuchar. Takil exclamó como un niño caprichoso que quería ver el mundo exterior. Quería ver Astoria. No era justo que se quedara en casa todo el tiempo. Las palabras que se le escaparon le hicieron sentir vergüenza, pero era más como la verdad. Su madre respondió que podía salir de la ciudad, pero solo si Raymond estaba con él. Tenía que tener cuidado con la seguridad. El protagonista se dio cuenta de que había subestimado a su madre. El padre le gritó a su esposa que esto no estaba bien. Su madre dijo que era culpa de él porque solo viajaba con el padre de Dalek. Se agarró la cabeza y dijo que solo era un deseo de imitar a su hermano. Mamá amenazó a su padre con su dedo. Ella preguntó si él estaba realmente en contra de su decisión. Le dijo que no interfiriera con Raymond y que no se interpusiera en el sitio de construcción. Takil apreció la correcta elección de su padre. Así fue como logró llegar a un acuerdo con sus padres. Hay muchos bandidos y monstruos en este mundo, incluso en el territorio del baronato. Es peligroso moverse. Se decidió aumentar el número de guardias porque alguien podría descubrir que el hijo menor del barón había ido a algún lugar. El protagonista se disculpó mentalmente con los guardias por aumentar su carga de trabajo. Se le permitió visitar 3 aldeas y una ciudad. Estas ubicaciones estaban cerca de y el protagonista estaba contento de poder salir de la ciudad. Saludó a sus padres a través de la ventana y dijo que se iba. El viaje bajo la guía de Raymond transcurrió sin contratiempos. Pararon en una aldea junto al río donde el protagonista se desvió ligeramente de las órdenes dadas a la población local. Estaba preocupado por lo que estaba permitido y lo que no. Takil temía mucho que Raymond le contara a sus padres sobre esto. Sin embargo, Anne y Raymond mantendrían este secreto. Takil notó cómo Raymond le guiñó un ojo. El protagonista le pidió ayuda a Raymond. Con la tercera flecha era el plan final para derrotar a los desastres. Era el año 499, a finales de otoño. Takil gritó para que sus padres vieran qué hermosa cosecha de nabos había. Sus padres estaban sorprendidos. Su padre preguntó cuándo Takil logró convertirse en granjero. Pronto todos llamarían al protagonista un granjero varón. Tomó un patio vacío en la propiedad. Lo utilizó para un pequeño jardín de verduras como medida contra la falta de comida. Decidió cultivar nabos. Los nabos también se cultivan en este mundo, pero principalmente para alimentar al ganado. Son verduras sabrosas y saludables. Hay una broma sobre los nabos sobre cómo un líder militar chino cultivó nabos justo en el campamento. Takil le pidió a Raymond que averiguara sobre los métodos para cultivarlos. Resultó que la mejor manera era cultivarlos en los campos. Takil le pidió a su padre que encontrara un comerciante que pudiera vender semillas de nabo, pero tuvo que presionarlo a través de su madre. Miguel estaba ocupado creando recetas para deliciosos platos. El almuerzo y la cena del protagonista consistían solo en nabos. Takil recopiló toda la información y se planeó enviar las semillas a 10 lugares diferentes en caso de una mala cosecha. En su jardín el protagonista llevó a cabo cultivos experimentales. Anne dijo que el joven señor tenía tierra en la cara y se la limpió. Takil agradeció a Anne, pero a veces ella le daba miedo. Pensó que la sirvienta lo regañaría, pero ella a menudo lo ayudaba. A veces el protagonista le preguntaba a su hermano si quería ayudar con la cosecha, pero Dalek respondió que no quería. Esta vez Kyle pensó que cavar en la tierra y estar sucio todo el tiempo probablemente no era lo que necesitaba. El protagonista hizo todo lo que pudo. Estaban preparados para una mala cosecha en el año 500 de la era Kyle, un signo de la caída. El dios volcán Grifonia está furioso. Nubes negras llenas de ceniza cubren el reino de Kyle, lo que lleva a sequía y sin cosecha. La gente comienza a morir de hambre. El descontento crece en los corazones del pueblo. En la ciudad de Assisi, un niño mira por la ventana y le pregunta a su madre, ¿no habrá sol hoy tampoco? La madre responde que parece que sí. El niño pregunta, ¿siempre estará tan oscuro? La madre responde que todo estará bien. Abraza al niño y piensa que la bendición del Señor les ayudará. Pasó un mes, las nubes se dispersaron y el cielo se volvió azul. Todos estaban felices de ver el sol, pero la lluvia no llegó.
A este ritmo todos los cultivos se secarían y el miedo nuevamente se apoderó de los corazones del pueblo. Sin embargo, la familia del protagonista estaba lista para esto. Mamá ordenó iniciar las ruedas de agua. Ella dijo, enviarían tanta agua como pudieran. Ordenó a todos que miraran con atención para que nada se rompiera. Pidió que no dejaran secar el río. Deben sobrevivir a este desastre. Sin agua, las ruedas y los suministros de alimentos que habían preparado la situación sería mucho peor. La madre del protagonista le pidió a Raymond que la informara de todos los cambios en otros países y territorios, incluso de eventos menores. Raymond respondió que haría todo como la señora deseaba. Ahora ella debía darlo todo. Las órdenes de mamá se llevaron a cabo en todo el territorio. El agua se entregó a los lugares adecuados. Mamá y Raymond emitieron un decreto que reducía impuestos y comenzó a distribuir suministros de los graneros. En la sala de reuniones, Takil preguntó si todo iba según lo planeado. Raymond respondió que sí. Algunos residentes dijeron que el varón les salvó la vida. Era demasiado pronto para relajarse. Necesitaban mantener un ojo en las finanzas y los suministros. Takil preguntó de nuevo si podrían hacer frente. Raymond respondió que se podía decir que sí. El protagonista sintió que las cosas iban bien, pero necesitaba que alguien lo dijera. Agradeció a Dios que habían ganado. Raymond informó que los nabos estaban creciendo bien en todas las regiones. Toda la gente estaba agradecida de que podrían sobrevivir al invierno. Takil le preguntó a su padre si esto era maravilloso. Su padre estuvo de acuerdo con él. Habían superado la cosecha, la pobreza y el hambre. Además pudieron ganar dinero revendiendo grano. También ayudaron a territorios vecinos a evitar conflictos. Había 2 obstáculos más que superar. Después de la reunión, el protagonista fue a su habitación. En aproximadamente un año tendría que lidiar con conflictos fronterizos. Tan pronto como se enteró de que habían ganado, la fatiga lo abrumó. No había podido relajarse durante mucho tiempo. El protagonista pensó que podría morir de agotamiento. Nuevamente escuchó una voz desde el estudio de su padre. Alguien dijo que no podía soportarlo más y estaba a punto de estallar. Takil estaba junto a la puerta e intentaba entender quién estaba hablando y de qué estaban discutiendo. Era el año 500 de la era Kyle. En la habitación de Takil gritó, ¿por qué todo es así? Estaba sentado en la mesa con una pila de libros sosteniendo su cabeza entre las manos. Las criadas lo notaron. Esta era la pose favorita del joven señor, pero no había nada cute en ello. El protagonista tenía serios problemas. Estaba preocupado por su relación con el vecino vizcondado de Gomán en su vida pasada. La relación se deterioró por el grano que compraron allí. Ahora ellos se encargaban de ello por sí mismos. No había tales problemas. Además le daban a sus vecinos nabos cuando necesitaban comida. Pero el vizconde dijo que el varón se había aprovechado de una situación difícil para todos para ganar dinero. Ningún aristócrata se permitiría hacer eso, y rechazó la ayuda que le ofrecieron. Además, creía que el varón no debería haber interferido con la naturaleza y cambiado el flujo del agua. El vecino del otro lado, el vizconde Jeremy, también era hostil. Creía que comer comida de ganado era indigno de un aristócrata. Takil se recostó con la cabeza sobre la mesa y pensó que en el año 506 el joven espadachín de la luz sería atrapado por un astuto plan del enemigo. Salvaría muchas vidas de soldados, pero él mismo no regresaría. Sería el primero en ser perdido por la familia sin alma, y solo quedaban 5 años hasta que este evento se enfriara. Creía que su hermano era un espadachín muy fuerte, y no había sido derrotado en una pelea justa. Sería atrapado por el astuto plan del enemigo. El 501 año de la era Kyle, principios del invierno. Este invierno sería especialmente frío, y todos los territorios sufrirían. Los agricultores morían de hambre, así que había más gente en las ciudades, pero con esto el descontento del pueblo crecía. Muchas personas huyeron de Astoria, pero incluso ante tales pruebas el vizconde Goman se comportó mal. Los padres del protagonista y Raymond no entendían al vizconde. Takil pensó en aplastar al vizconde Goman como a un insecto. Un mes después, Takil pasó junto a la oficina de su padre y escuchó una conversación sobre los muchos refugiados. Su padre dijo que los locales estaban preocupados por el orden en la ciudad. Su madre respondió que algo debería hacerse al respecto. En ese momento, Takil entró en la habitación y le dijo a su madre que tenía una propuesta. Ella respondió que era interesante.
Deberían intentarlo en algún momento más tarde en la ciudad de Est cuando el futuro cambie y aparezcan nuevos eventos. Los problemas con los vizcondes recordaron a un transeúnte en la ciudad que le dijo a otro que en algún lugar se estaban aceptando refugiados. Pero el protagonista no podía imaginar que frente a él estaba el capitán Wise, el hombre que más temía. El nombre de nuestro protagonista es Takil Solis. En este momento está en Astoria, un territorio en el reino de Kyle. Pertenece a su familia. Está viviendo su tercera vida, su primera vida donde fue un trabajador de oficina japonés. Takahiro Nishido se convirtió en un recluso, causó problemas a su esposa y luego murió por exceso de trabajo. Su segunda vida, donde era el segundo hijo de la familia Solis, llamado Takil, enfrentó muchas desventajas y no lograron sobrellevarlo antes de su muerte. Obtuvo una habilidad donde se activaba la magia espacial, así que comenzó la tercera vida. Cambiará el futuro y protegerá a su familia. Luego, usó magia nuevamente para cambiar la vida de Yuko y hacerla feliz. Era el 501 año de la era Kyle. El protagonista tiene 8 años, se estiró y dijo que había terminado con su tarea. Esta es su tercera vida, y durante este tiempo ha dominado al menos 15 años de educación aristocrática. Le resulta más fácil hacer su tarea por la mañana. Takil tomó su chaqueta y corrió escaleras arriba. Ann preguntó al joven señor sobre su partida nuevamente. El protagonista estuvo de acuerdo. Ann dijo que iría con él y ofreció llevar su chaqueta. El protagonista respondió que no era necesario. Un Dalek saltó sobre él desde la esquina y preguntó a dónde había corrido su hermano. Dalek Solis es el hijo mayor de la familia Solis. Tiene 11 años y preguntó si el genio ya había terminado su tarea. Takil estuvo de acuerdo con su hermano. Dalek dijo que Takil estaba bien en todo y pidió que le dejara algo. El protagonista pensó que con solo 13 años su hermano demostraría cuán talentoso era con la espada. A los 14 tendría su primera pelea, a los 16 se haría un nombre, y los vecinos comenzarían a temerle en su vida anterior. Dalek era mucho más útil que Takil, quien no hacía nada. El protagonista pensó que si su hermano seguía el mismo camino, moriría en batalla, pero no dejaría que eso sucediera. Dalek preguntó a su hermano por qué lo miraba así. Le desordenó el cabello a su hermano menor y dijo que estaba ocultando algo nuevamente. Takil gritó que no era cierto. El protagonista corrió y dijo que le compraría algo delicioso a su hermano en el camino a casa. Campamento de refugiados en la ciudad de Est. Había mucha gente y todos caminaban buscando algo. Ann dijo que había estado mucho más tranquilo aquí desde el año pasado. Toda la parte sur del reino sufrió por la gran cantidad de ceniza causada por la erupción volcánica en Grifonia. Esto causó sequía y fallas en la cosecha. Aparecieron ruedas de agua en el territorio de Astoria, y la familia Solis también aprendió a hacer fideos. Los territorios vecinos no pudieron hacer frente a la mala cosecha, y los refugiados no tenían a dónde ir. Así que todos vinieron a la ciudad de Est. Takil sabía que si había demasiados refugiados, el orden público sufriría. Además, no podía simplemente dejar a las personas que necesitaban ayuda. En ese momento disparó la cuarta flecha. Con la ayuda de Raymond y otros, se estableció un campamento de refugiados fuera de las murallas de la ciudad. Los refugiados que llenaban la ciudad se concentraron en un lugar para la distribución de alimentos y alojamiento temporal. Takil sugirió que Ann consultara la administración del campamento. La sirvienta aceptó visitar la oficina de administración del campamento. Se les dijo a los refugiados que debían registrarse primero. La asistente pidió amablemente a la gente que se formara. La administradora llamada Claire dijo que necesitaban llenar información sobre sí mismos, nombre, género, estado civil y lugar de trabajo anterior. Ella preguntó amablemente a cada persona de dónde venía y anotó todo después de que se completó el registro. Repartió tarjetas y explicó que serían necesarias para obtener comida y trabajo, por lo que no se podían perder. La tarjeta tiene un número, por lo que no se pueden intercambiar tarjetas con otros. La gente le agradeció por su ayuda. Claire dijo que se podía encontrar trabajo en el tablón de anuncios. En ese momento estaban reclutando personas para mejorar el campamento de refugiados. Si tienen alguna pregunta, pueden ir a la sala de consultas a través de la puerta central después de eso. Invitó a la siguiente persona en la fila, pero notó al señor Takil. La protagonista dijo que estaba haciendo un gran trabajo. Claire le agradeció. Ella era refugiada y trabajaba en la administración del campamento.
Dijo que los refugiados no solo podían vivir en el campamento, sino que también se les pagaba por ello. No sabía cómo agradecerle por esto. La gente comenzó a decirse entre sí que el señor Takil estaba en alguna parte de la administración. Fue una completa sorpresa para la protagonista que la gente conociera su nombre y quisiera agradecerle. Dos chicas se arrodillaron frente a Takil, pero Claire las detuvo y les pidió que no hicieran eso de nuevo. Les dijo que regresaran a trabajar. Claire se disculpó porque todos se enteraran de su presencia en el campamento. Takil dijo que no quería que esto sucediera en absoluto. Preguntó cómo estaba Claire y ella respondió que estaba muy bien. Algunos de los trabajadores del campamento eran refugiados. Se acostumbraron rápidamente y ayudaron a los demás. Todos en el campamento estaban agradecidos a la familia Solis, porque gracias a ellos la gente tenía comida deliciosa y trabajo. Ella misma vivía en un orfanato y le alegraba ver tal actitud hacia las personas. Se disculpó por distraerse del trabajo y regresó al centro. Claire se dio la vuelta y Takil le agradeció por su trabajo. Ella respondió, «De nada». Él le hizo un gesto con la mano y dijo que era hora de que él también ayudara a los demás. Establecer un campamento de refugiados es necesario para lidiar con el próximo desastre. Requiere muchas cosas, pero no todo de una vez. Aunque en su forma básica Solis pudo establecer el campamento muy rápidamente. Takil vio que la fila de personas era muy larga y gritó para que se acercaran a él. Él mismo recomendó a Claire para esta posición porque ella es buena en este trabajo. Las tarjetas para los refugiados fueron hechas a medida por Carl. Esto se pensó casi en el último momento, así que la cuarta era fue despedida. Por supuesto, algunas cosas han cambiado. Anne siempre estuvo allí y se volvió más suave hacia la protagonista, al igual que Raymond. Anne ya no regañaba a Takil y lo trataba con respeto, aunque él es mucho más joven que ella. La dama de hielo se ha ido. Se ha convertido en una aliada indispensable para el protagonista en general. Todo salió según lo planeado y muy bien. Pero recientemente Solis recibió un mensaje del vizconde Goman pidiendo que se enviaran de regreso a los refugiados. Muchos refugiados huyeron de Haram y a Goman y Solis no les importaba de dónde eran. Ahora que han recibido una solicitud por escrito, no pueden proporcionar trabajo, comida y refugio a la gente de Goman. Pero este no es el único problema. Los refugiados tampoco son tan simples. Muchas personas dicen la verdad. Sin embargo, alguien puede ocultar de dónde vinieron y no hay forma de verificarlo. No hay otra opción. Así que en este momento se ha tomado la decisión de continuar trabajando al mismo ritmo durante unos días. Takil gritó para que la gente se formara, especialmente si no eran de Astoria. Dijo que se les preguntaría sus nombres. Alguien de la multitud se volvió hacia el joven señor en busca de ayuda. Takil miró alrededor y vio una multitud de hombres. Uno de los hombres dijo que eran mercenarios del vizconde Gomen. Preguntó si podían conseguir comida. El protagonista pensó que esta era una respuesta honesta y debía ser atendida. Luego le preguntó a los hombres sobre ser ex-mercenarios del vizconde Gomen. El hombre dijo que Gomen rompió el contrato. Se deshizo de ellos porque no quería desperdiciar comida. El protagonista respondió que no había problema. Se solidarizó con los momentos difíciles de los hombres y sugirió que se registraran en la lista. Así podrían conseguir comida. Solo necesitaban hacer fila y registrarse uno por uno. El hombre le agradeció por la información y dijo que le debía al protagonista. Un par de horas después, Takil estaba ayudando en la cocina con los platos. El hombre de la capa se acercó al protagonista y dijo que en el mostrador le dijeron que este chico era el hijo de un noble local y que todo este campamento era idea suya. Takil sonrió y respondió que no era de extrañar. El hombre no entendía. Siempre se enojaban con él. Porque no parecía un aristócrata, el hombre confirmó lo que la gente había dicho. El hombre se arrodilló frente a Takil. Se disculpó por no ser lo suficientemente cortés. Dijo que todo el sistema con el campamento era asombroso. El hombre dijo que su nombre era Weiss Schwarzfalk. El protagonista se presentó en respuesta diciendo que era el segundo hijo de la familia Solis. Estaba muy complacido de conocerlo. Weiss agradeció a Takil en nombre de los 30 mercenarios. Dijo que Takil parecía joven, pero él era el líder de los mercenarios del Halcón de Dos Cabezas. Takil sonrió y dijo que uno debería sorprenderse de lo joven que era, y el nombre Weiss Schwarzfalk seguía resonando en su cabeza. Weiss dijo que no podían obtener ayuda de aquellos a quienes servían y ni siquiera les daban comida.
El protagonista no podía recordar dónde había oído el nombre Wise. Wise dijo que entraron en el territorio de Astoria para atravesarlo y encontrar un nuevo empleador en Grifonia. Takil tuvo una epifanía. Dejó caer la canasta con los platos limpios, en shock. Recordó el halcón de doble cabeza del Imperio Grifonia, el comandante del Ejército del Norte. El general Wise, quien en 12 años sería el encargado de conquistar Astoria. Fue él quien ejecutó al protagonista. Wise estaba sorprendido y le preguntó a Takil si estaba probablemente cansado. Recogió los platos caídos del suelo. El protagonista respondió que estaba bien y le agradeció por su ayuda. Los recuerdos del hombre barbudo persistían. Ya estaban comenzando a desvanecerse. El personaje principal solo recordaba a un anciano barbudo de la época de la ejecución. Tenía barba, pero Takil no estaba seguro si era él. Wise dijo que si él y su escuadrón podían ayudar con algo, estaban listos para devolver la amabilidad si eran necesarios. Solo necesitaban que los llamaran. Takil rogó en silencio a Wise que no se dirigiera a Grifonia. Están listos para devolver la amabilidad si son necesarios. Solo necesitan que los llamen. Takil rogó en silencio a Wise que no se dirigiera a Grifonia. Se dio cuenta de que había ocurrido una emergencia. Tenía que pensar en qué hacer a continuación. Takil estaba considerando cómo evitar la muerte. Wise era el joven general invencible de Grifonia, el Halcón Negro, el comandante del ejército del Halcón de doble cabeza. Luchó en el frente sur del imperio y apoyó al tercer príncipe, convirtiéndose en un factor clave en su ascenso al trono. Un brillante táctico que nunca había perdido desde que el tercer príncipe se convirtió en emperador. Comenzaría una invasión del reino. Takil se sumergió en sus recuerdos de cómo fue al campo de batalla en el año 513 de la era Kyle. En ese momento tenía 20 años y afirmó que tomaría la ruta más corta. En el año 113 de la era Kyle tenía 20 años y mencionó que seguiría la ruta más corta. Se dirigió al frente sur, indicando que estaban perdiendo en términos de números, pero tenía que cumplir con su deber. Hubo un informe urgente de que un gran número de personas se acercaba desde las tierras demoníacas. Había 5.000 más. Takil sabía que había 50.000 imperiales de un lado, pero ¿de dónde salieron los otros 5.000? Separó Wise secretamente algunas tropas para abrirse paso hacia la capital, engañando tanto al enemigo como al aliado Takil. Decidió retrasar las tropas. Esto le daría tiempo a la gente para evacuar. Luego el general Wise aceptó su rendición y garantizó que la gente sobreviviría. Después el protagonista fue ejecutado y ya no interactuaron entre sí. El vizconde Goman trató mal a Wise. Por lo tanto, juró lealtad al Imperio Grifonia. Si Wise regresa al Imperio, representará una amenaza significativa en el futuro. Especialmente considerando cómo fue tratado los miembros del escuadrón, estaban exhaustos y sufriendo de hambre dado que necesitaban hacerlo. De alguna manera llegar al Imperio, pero no todos podrían sobrevivir el viaje. El protagonista pensó en cómo Wise fue maltratado y se dio cuenta de que había perdido a sus camaradas. Ahora estaba claro por qué odiaba tanto a Astoria. Se le ocurrió al personaje principal que todo comenzó con Goman Est villano, que constantemente ponía obstáculos en el camino del protagonista. Habló en contra del padre del protagonista respecto a sus acciones. Si hubiera tratado a los mercenarios de manera justa, Astoria podría haber luchado, pero el protagonista trató de entender cómo podría detener esto. Se imaginó una conversación con su padre. El protagonista preguntó si podían contratar mercenarios. Después de todo, con sus ingresos podrían permitírselo. El padre respondió que en ese momento no estaban en un estado de guerra y no había necesidad de contratar a tantas personas para matar. Se convirtió en un profeta y dijo que pronto estallaría una guerra y perderían si no hacían nada. El padre no entendía de qué hablaba su hijo. El protagonista puso su cabeza sobre la mesa. Se regañó a sí mismo por no poder pensar en nada. No entendía a qué podía aferrarse hasta que los guerreros salieron de la ciudad. Solo había una oportunidad para aprovechar su lindo rostro de bebé. Takil decidió hacerse amigo de Wise a partir de ese día. Decidió visitar a los mercenarios bajo el pretexto de verificar el campamento de refugiados. Takil observó atentamente el entrenamiento de los mercenarios. Cuando el entrenamiento terminó, Wise agradeció a todos y le preguntó al protagonista, Lish, ¿qué estaba haciendo en un lugar así? Takil lo saludó cortésmente y dijo que sus padres le habían dado permiso. Añadió que no debía preocuparse. Wise respondió que estaba contento de oírlo.
El protagonista admitió que le habían dado permiso para ayudar con la construcción de la administración, no para estar allí. Anne fingió que no pasaba nada y se quedó en silencio junto al joven señor Takil. Takil dijo que podría aprender mucho si observaba a Weiss. Weiss respondió que el protagonista lo elogiaba demasiado. Takil saltó de la caja. Dijo que había leído algo en un libro y quería pedir consejo. Weiss preguntó de qué se trataba. Takil dijo que era sobre el reino de Kyle. El reino de Kyle y el imperio Grifonia tienen relaciones muy tensas. Podría estallar una guerra debido a esta relación. Weiss frunció el ceño y preguntó. Si el joven señor estaba realmente interesado en esto, mencionó que el imperio estaba actualmente en guerra con otro país y que había rumores. Dijo que no habría una invasión a gran escala por ahora, pero decidió ir al imperio para encontrar trabajo para el escuadrón allí. El protagonista pensó que todo estaba sucediendo como en una vida pasada. Weiss ganaría un título al derrotar al condado Sula. Weiss dijo que si la invasión comenzara ahora mismo, las tropas en el margraviato de Jasper podrían mantener la defensa. Hay soldados fuertes allí y además hay fortificaciones bien fortificadas. El protagonista preguntó, ¿hablas de la fortaleza de la Puerta del Sur? Weiss asintió y dijo, se necesitarían muchas personas para romperla en su estado actual. Definitivamente no arriesgaría a atacar el reino. Incluso si el margraviato es asaltado, otros señores fuertes los encontrarán más adelante junto con la Orden de los Caballeros Imperiales. La Orden actualmente tiene alrededor de 30.000 jinetes que son considerados los guerreros más fuertes de este reino. Además, ¿cuántos suministros se necesitarían para romper tantas fortificaciones? Es demasiado arriesgado. Takil respondió que Weiss lo había animado. Recogió un palo del suelo y dibujó un diagrama. Dijo que estas eran las montañas en la frontera y aquí estaba el fuerte de la Puerta Sur. Anne miró todo detenidamente. El protagonista dijo que este era el camino a la capital y era difícil moverse por él, porque otros nobles se interpondrían, ¿verdad? Pero podrían evitar pelear contra el margravato si lo flanqueaban en un cierto punto. Las tropas irían a la izquierda, se dividirían y pasarían por el vizconde Jeremy. Weiss dijo que este era el plan. Dijo que podrían atacar Astoria sin tener que luchar contra oponentes serios y desde allí la capital estaba a solo un paso. Takil sonrió infantilmente y dijo que lo había leído en un libro, por eso estaba preocupado. Este lugar se convertiría en un campo de batalla. Weiss miró al protagonista detenidamente. El protagonista pensó que no quería que Weiss tuviera miedo de él. Weiss preguntó cómo un niño había ideado tal plan. Takil respondió que pensó que sería más fácil. Weiss respondió que era un plan interesante, pero había varios problemas. Primero, se necesitaba un gran ejército. Segundo, había territorio demoníaco más allá de Astoria. Tercero, los soldados imperiales sabían que poner un pie en tierras demoníacas estaba prohibido. Cuarto, las carreteras aquí no estaban en las mejores condiciones. Sería difícil establecer una ruta de suministro. Quinto, era necesario coordinarse con el ejército principal, pero estaba demasiado lejos. En otras palabras, la situación no sería la más ventajosa, y no se podrían evitar los enfrentamientos con monstruos. Era casi imposible continuar bajo tales condiciones. Weiss estaba seguro de que no valía la pena. Takil escuchó y pensó que en 12 años Weiss haría precisamente eso. Weiss sabe a dónde va y entiende la mejor ruta. Todo el ejército era de caballería, por lo que atravesaron las tierras demoníacas bastante rápido. Weiss sabía muy bien cuán peligrosos eran los demonios, pero con el conocimiento del imperio pudo lograrlo. Además, Astoria había mejorado las carreteras en ese momento. Esto aseguraba que no habría problema en transportar alimentos durante la temporada de cosecha. Gracias a esto, Weiss pudo lograr la victoria en sus propios términos. En su vida pasada, habían fallado en cumplir esto, lo que llevó a la muerte de Takil. El protagonista sonrió dulcemente y preguntó si estaba preocupado por nada. Se disculpó con Weiss si había dicho algo tonto. Weiss respondió que era una idea muy interesante y agregó que, si el ejército imperial utilizara esta estrategia, necesitarían una base detrás de ellos. Después de todo, el margravato podría alcanzarlos y golpearlos por la espalda, lo que significaría derrota. Takil preguntó casualmente dónde establecería Weiss una base. Weiss lo pensó y respondió, Monte Tigun. Takil contestó que lo conocía. Este lugar
Está cerca de la frontera. La posición allí es ventajosa. Además, escuchó que hay un asentamiento donde la gente se gana la vida cazando demonios. Wise dijo que este es el lugar al que quería ir para llegar al imperio. El protagonista recordó que así fue como Wise atacó a Astoria. Estas conversaciones no conducirán a nada. El protagonista necesitaba la ayuda del mejor estratega que conocía, por supuesto, era Raymond. Takil se disculpó por ocupar su tiempo. Raymond respondió que no le importaba. El protagonista dijo que le gustaría ofrecer algo a sus padres, pero no sabía cómo hacerlo. Le pidió ayuda a su asistente. Raymond respondió que entendía al joven señor. El protagonista le agradeció mientras Takil comenzaba a contar sobre la solicitud. Anne entró en la habitación y dijo que el té estaba listo. Raymond sonrió y dijo que si se toman decisiones apresuradas, se pueden cometer errores. Takil tomó una taza de té, se sentó en el sofá y pensó que era tranquilizante. Raymond dijo que Takil podía comenzar. El protagonista dijo que le gustaría hacer 2 propuestas. Primero, le gustaría aceptar a los refugiados como sus ciudadanos. Es difícil aceptar a tantas personas ahora, pero confían en la ayuda. Esta será una gran oportunidad para mejorar la producción en su territorio. Preguntó qué pensaba Raymond al respecto. Raymond respondió que pensaba que podría ser útil, pero ¿cómo quería el maestro implementarlo? Takil respondió, Montetigún. Pueden enviar nuevos ciudadanos allí para desarrollarlo. Raymond preguntó por qué el maestro pensaba que el Montetigún podría ser útil. El protagonista notó que Raymond entendía todo lo que decía. Mencionó que la mayoría de los refugiados son de Goman y Harimi. Si quieren ocultarlos, el Montetigún viene a la mente. Además, es una excelente posición estratégica. Pueden fortificarse allí, lo cual puede ser útil en el futuro, si quieren colonizar las tierras demoníacas. Raymond preguntó cuál era la segunda propuesta. Takil preguntó sobre Raymond. Al haber oído sobre los mercenarios del halcón de 2 cabezas, respondió afirmativamente. Takil dijo que había hablado con el líder. Parecía ser una persona muy experimentada y talentosa. En el pasado se ocupaban regularmente de la defensa fronteriza. Fortalecían sus fuerzas militares todos los días. Mercenarios así podrían ser útiles y no deberían ser pasados por alto, pensó Raymond. Takil sugirió que podrían gastar dinero en mercenarios y obtener guardaespaldas en quienes pudieran confiar. Esta sería una gran oportunidad para fortalecer sus fuerzas. El protagonista preguntó a Raymond qué pensaba. Raymond respondió que contratar a 30 personas era bastante caro. Preguntó al caballero si esto era todo lo que quería discutir. El protagonista pensó que Raymond lo veía a través de él, lo que significaba que Anne le había contado todo. Sonrió y dijo que para ser honesto ya había resuelto todo. Por ejemplo, usarían mercenarios no solo como simples soldados, sino que también les darían otros trabajos como cazar monstruos o proteger caravanas. Takil dijo que le gustaría que Wise le enseñara. Confía en él y Wise es un excelente espadachín y táctico. El protagonista quería que Wise se convirtiera en su maestro. Raymond respondió, como desee el maestro, necesitamos comenzar con lo más simple. Desde la primera frase, pero es demasiado pronto para hacer de Wise el maestro del maestro. Raymond quería estar seguro de que se podía confiar en Wise. Takil se puso triste. Raymond preguntó qué planes tenía el joven señor para el futuro. Takil respondió que apoyaría a su hermano. Como el próximo heredero, dijo que trabajaría en fortalecer la economía en las nuevas tierras. El Montetigún se convertirá en la fortaleza de Astoria por un futuro mejor. El protagonista no le dará la tierra a nadie. Raymond respondió que ese es el plan correcto y pidió dejar el resto en sus manos. Al día siguiente, en la sala de conferencias, Padre dijo que Raymond le contó sobre los planes de Takil. Afortunadamente tienen algo de dinero extra, pero esperaba que su hijo entendiera cuánto dinero necesitarían. Podrían no recuperar ni el 10% de lo que gastaron. Padre preguntó si el protagonista estaba seguro de su plan. La madre de Takil le dijo a su esposo que deberían confiar en las decisiones de su hijo. Le recordó que gracias a él estaban en una posición ventajosa cuando llegó el desastre. Padre respondió que no quería provocar más a los vizcondes. Madre sonrió y le dijo a su esposo que la política eran sus problemas y que su hijo no debería preocuparse por ellos. Madre preguntó al protagonista sobre su preocupación por las vidas de las personas comunes. Esta sería una gran oportunidad para obtener recursos adicionales.
El MC pensó que la madre mantenía al padre estrictamente en línea. Padre dijo que dejaría esta pregunta a Takil y Raymond. El protagonista estaba feliz. Raymond respondió, como desee el maestro. Padre dijo que en cuanto a la cuestión de gestionar las nuevas tierras, esperarían hasta su cumpleaños número 15. La esgrima también se pospondría. Takil estaba molesto de que su padre lo hubiera decepcionado así. Su padre había dicho que le daría a Takil 50 piezas de oro por sus logros. Esperaba que su hijo lo supiera, que las personas comunes solo podían ganar 2 piezas de oro en unos pocos años y quería que su hijo gastara el dinero sabiamente. Takil estaba sorprendido. 50 piezas de oro era una gran cantidad de dinero para un niño. Decidió que gastaría el dinero en su próxima flecha. Lamentaba que la esgrima hubiera fracasado, pero creía que Raymond podría contener a los mercenarios. Dalek entró en la habitación y se disculpó. Todos se sorprendieron al verlo. Dalek se disculpó por interrumpir la discusión, pero también quería decir algo. Su padre y su madre se congelaron en anticipación. Su padre dijo que tenía un mal presentimiento al respecto. Takil lo pensó. Dalek dijo que quería aprender esgrima. Quería aprender lo del comandante mercenario Wise. Insistió en su solicitud. Takil no podía creer lo que escuchaba, pero la ayuda vino de un lugar inesperado. Su padre estaba indignado de que su hijo mayor estuviera allí también. Le preguntó a Dalek si quería ser entrenado por el líder de los mercenarios. No entendía lo que le había pasado a Dalek. La madre permanecía en silencio y miraba a sus hijos. El padre le pidió a Dalek que le contara más. Dalek dijo que hay 9 etapas de esgrima que determinan el nivel de habilidades de un espadachín. La primera etapa es inexperto. La segunda etapa es un principiante y la tercera etapa es un espadachín. La cuarta etapa es un espadachín experimentado. La quinta etapa es un espadachín feroz. La sexta etapa es un virtuoso. La séptima etapa es un demonio de la espada. La octava etapa es una espada sagrada. Y la novena etapa es un dios de la espada. La mayoría de los soldados no tienen un rango alto en este territorio. Solo su padre y otras 2 personas tienen un rango alto. Un virtuoso, y no hay nadie desde un demonio de la espada hasta un dios de la espada. El ejército historiador es conocido por su valentía, pero en realidad no hay tantos buenos espadachines. El padre estuvo de acuerdo con estas palabras. Dalek dijo que otras 2 personas, además de su padre, habían recibido los títulos de caballeros y gobernaban sus propios asentamientos. No podría aprender de ellos. Takil se sorprendió de que su hermano tuviera la información por sí mismo. Dalek ya había comenzado a esgrimir a esa edad, pero a pesar de que había comenzado solo recientemente, ya había alcanzado el 3er nivel. Sus habilidades ya no eran tan diferentes de las de un adulto. En su vida pasada a los 16 años, había alcanzado el rango de espada sagrada. Fue reconocido por personas respetadas en el reino. La magia de Dalek era diferente de las demás y era rara incluso fuera del reino. Takil pensó en el hecho de que su hermano había decidido comenzar a entrenar 3 años antes. El padre dijo que, si Dalek no estaba satisfecho con el instructor actual, podría ser reemplazado por otro. Conocían a otro buen instructor. Dalek dijo que eso era genial, pero Wise estaba al nivel de un demonio de la espada. Era un nivel más alto que el padre. El padre estaba molesto de que eso fuera posible y apoyó la cabeza en la mesa. Se recompuso. Dijo que entendía todo y luego les informaría si sería posible llegar a un acuerdo con Wise. Nos pidió que esperáramos un poco. Los hermanos se intercambiaron miradas y su padre agradeció a todos por la reunión. Mencionó que terminaron allí. El padre le pidió a Raymond que averiguara más sobre Wise y sus mercenarios. Tan pronto como recibiera suficiente información que indicara que Wise podía ser de confianza, lo nombraría instructor de esgrima. Takil estaba muy contento con esta información. Se sintió muy afortunado de que su hermano lo apoyara. Tal vez su hermano se volvería aún más fuerte y rápido. Anteriormente, el protagonista tenía miedo de confiar en su hermano. No quería interferir con el genio en crecimiento. Fue una tontería, pensó Takil. Quizás por eso su hermano estaba tan pensativo ese día. Se disculpó mentalmente con su hermano. Se sintió mal por haberlo molestado. El campo de entrenamiento de los mercenarios era donde Wise dijo que el entrenamiento había terminado por hoy. Dalek agradeció al maestro por el entrenamiento.
Dalek Solis, que tiene 11 años, estaba cansado y también dijo gracias. Takil Solis tiene 8 años. Han pasado 3 meses desde que los hermanos comenzaron su entrenamiento con la espada. Con Wise, Dalek bromeó diciendo que su hermano estaba flojeando, lo que sorprendió a Takil. Se preguntó de dónde sacaba tanto fuerza su hermano. Entrenaban 3 veces a la semana, una vez en este terreno y 2 veces en el patio de la propiedad. Wise resultó ser un maestro estricto y un verdadero demonio, pero Dalek se adaptó muy fácilmente. Rápidamente adoptó las habilidades. Takil preguntó cómo su hermano ya se había convertido en un feroz espadachín. El protagonista no podía creer lo rápido que estaba aprendiendo. Ningún soldado podía derrotarlo ahora. Su padre tampoco podía creer cuánto habían crecido las habilidades de Dalek. Dalek dijo, todo fue porque Takil quería que Wise fuera un maestro. No había nada más que agregar. A diferencia de su hermano, el protagonista era muy débil. Incluso para un niño de 8 años no podía superar el primer nivel y estudiaba con el mismo maestro que su hermano. Takil se sentó a la sombra de un árbol después del entrenamiento y descansó. Todo lo demás, excepto la esgrima, iba según lo planeado para el protagonista. Comenzaron a enviar refugiados que habían acordado desarrollar el monte Tigon. Primero planeaban construir más posadas y tiendas allí para que más cazadores pudieran quedarse. Era un pequeño paso, pero sería el comienzo de algo grande. El protagonista quería construir algunas murallas para crear un territorio fortificado. Los mercenarios también participaron en el desarrollo. Se estaban preparando para la campaña en 6 meses y planeaban enviar un grupo de constructores. La colonización a gran escala comenzaría el próximo año. Gracias a Raymond todo salió bien. El protagonista estaba contento de haber decidido confiar en él. Wise dirige las misiones de campo, pero primero está ocupado con trabajos y órdenes en la ciudad de Est, cazando monstruos, y solo después entrena a los hermanos. Sus mercenarios firmaron un contrato por 2 años. Planeaban renovar el contrato una vez al año. Los pensamientos del protagonista fueron interrumpidos por la voz de Dalek. Dijo que su hermano ya había descansado y ofreció un poco de sparring. Takil se negó cortésmente y Dalek insinuó que, de lo contrario, su hermano simplemente se quedaría en un lugar. Takil dijo que su hermano se reiría de él y pidió un poco de tiempo. Dalek dijo que su hermano no debería ser caprichoso. El protagonista pensó que de todos modos era bueno que apostaran por Wise. Ahora pueden respirar aliviados. Pueden prepararse para otros desastres en la habitación de Tuck Hill. El joven señor fue informado de que su pedido había llegado del taller. Pidió que se lo llevaran a la habitación. El protagonista estaba contento de que el pedido finalmente... Aquí. Le dio los dibujos a Carl y finalmente esperó. Esta será otra flecha disparada. El libro decía que el ejército sin alma sufrirá grandes pérdidas y esto afectará enormemente su poder militar. Este es el cuarto de los 5 desastres que sucederán en un futuro cercano. Para evitar esto, el protagonista decidió usar un arma de fuego. No era un arco, sino un arma que le permitiría atacar desde una larga distancia. Un arma que le permitiría atravesar la fuerte armadura de un caballero. Un arma que se puede usar sin entrenamiento especial. Carl ayudó al protagonista a crearla. Primero era necesario mejorar la producción de arcos. Se fabricó un arco compuesto y luego se agregó metal para mejorar el alcance. Pero para usar un arco así se necesita una fuerza tremenda. La mayoría de los soldados no podrán usarlo. Gerd le dijo al joven señor que este arco no es fácil de manejar. Sin embargo, Gerd logró manejarlo, así que era hora de usar tecnología moderna. Se decidió usar partes de un arco compuesto, más precisamente, las poleas que tiran de la cuerda del arco. Hicieron algo similar a un mango para mejorar la precisión. En otras palabras, hicieron una ballesta con partes de un arco compuesto. El protagonista ha estado yendo al taller durante 3 años, y mientras el taller estaba ocupado haciendo ruedas de agua, él estaba desarrollando un prototipo. Realmente no podía hacer nada, porque no sabía dónde o qué adjuntar. El protagonista solo quería proteger a su familia. Si no fuera por estos sentimientos, ya se habría rendido hace tiempo. Takil invirtió las monedas de oro que su padre le dio en este invento. Esto le permitió encontrar mejores materiales y mejorar los dibujos. Ahora ha llegado el momento, el prototipo está listo. Fue entregado directamente desde el taller.
Takil abrió cuidadosamente la caja y sacó el arma. Esta arma no requiere una preparación compleja. Es una hermosa y poderosa ballesta, pero por ahora existe en una sola copia. Ya hay ballestas en este mundo, pero no como estas. Aquí no se usan tan a menudo. Quizás pierden en tasa de disparo frente a un arco. En la historia las ballestas tenían sus debilidades. Cuando las armas de fuego aparecieron por primera vez en Japón, surgió una disputa eterna. ¿Cuál es mejor? ¿Un arco japonés o un arma de fuego? En la Edad Media hubo una disputa similar. ¿Cuál es mejor, una ballesta o un arco? Los arcos también se usaban en el reino de Kyle, pero esto requiere entrenamiento especial. El barón Solis tiene muchos soldados trabajando, no solo en el ejército, sino también en la vida civil. Con esta ballesta solo necesitas apuntar y apretar el gatillo. El protagonista le pidió a Raymond que no revelara detalles sobre la ballesta. Ahora estaba listo para disparar otra flecha. 2 días después, en el campo de entrenamiento de mercenarios, Takil deseó al maestro un buen día. Wise preguntó qué había traído el joven señor. Anne dijo que podría haberlo transmitido en lugar del maestro. Takil respondió que quería mostrar algo. Para conocer la opinión del maestro, desplegó un trapo y sacó una ballesta. Wise dijo que era una ballesta muy inusual. El protagonista dijo que era un modelo nuevo con características especiales. Wise se dio cuenta de que era una ballesta. Sin embargo, rara vez se usaba en el reino. Dada la expresión en su rostro, entendió muy bien las debilidades de este modelo. Takil preguntó si el maestro quería probarla. El protagonista estaba ansioso por escuchar una opinión externa, así que Wise recogió la ballesta. La examinó, apuntó y disparó. La flecha voló poderosamente hacia adelante y todos se congelaron en anticipación del resultado. Wise corrió hacia el objetivo y regresó de inmediato. Gritó que si hubiera más ballestas como esta deberían usarse. Quería equipar a todos los mercenarios con tales armas. Takil respondió que quería contarle a su padre sobre la ballesta después de probarla, ya que este era el único prototipo terminado hasta ahora. Después de probarla, este es el único prototipo terminado hasta ahora. Wise se disculpó con Takil por estar demasiado emocional. Le pidió a Takil que le dijera a su padre que estaba listo para comprar tales ballestas. Dalek gritó que no era justo. Suplicó que le dejaran disparar. Takil aceptó, y después de eso no hubo forma de detener a su hermano. Suplicó que le dejaran disparar. Takil aceptó, y después de eso no hubo forma de detener a su hermano. Disparó hasta que Anne lo regañó. Al día siguiente, en la finca, Solis Takil agradeció a sus padres por su atención. Se disculpó por reunir a todos de manera tan inesperada, pero le gustaría que miraran la nueva invención. Akio dijo que era hora de que Dalek saliera. En el patio de la finca, Solis Dalek sostenía con confianza la ballesta en sus manos. Takil le pidió que demostrara el arma. Dalek apuntó al objetivo y disparó. Todos estaban muy sorprendidos. Dalek se alegró de haber acertado en el centro. Su padre le preguntó al protagonista si había tomado nuevamente esta invención de los libros. El arma tiene una forma inusual y gran poder. Takil respondió que todas las partes fueron tomadas de diferentes mecanismos. Hoy probaron la invención y le preguntó a Wise su opinión. Wise dijo que una ballesta así perforaría fácilmente la armadura de la caballería de hierro grifo. Su padre llamó a Takil por un nombre. Gritó que tal invención debería ser reportada a él de inmediato. Takil se dio cuenta de que su padre estaba enojado. Intentó justificarse y dijo que incluso un soldado que nunca la hubiera usado podría manejar esta ballesta. El protagonista estaba seguro de que esta era una excelente opción. Su padre estuvo de acuerdo con sus palabras. Raymond dijo que la principal debilidad de la ballesta era que no era posible disparar con ella tan a menudo como con un arco. Les preguntó a sus hermanos qué dirían a esto. Takil respondió que esto marcaría el comienzo de sus medidas. Contra la guerra que se avecina, añadió que tenían una propuesta: la nueva arma que el protagonista había desarrollado. Se utilizaría para equipar a todo un ejército. En este momento, la mayor amenaza es la caballería de hierro del Imperio. Son absolutamente impotentes contra el embate de la caballería. Los arqueros ordinarios no podrán penetrar la armadura, pero esta ballesta penetra fácilmente una lámina de metal. Dalek dijo que ahora tienen alrededor de 400 soldados y si cada uno de ellos está armado con una ballesta así, podrán dar batalla. Takil prometió que mantendría en secreto la creación del arma. Intentaremos asegurarnos de que nadie se entere de ello.
No solo se dedicarán a la producción en masa de la ballesta, sino que también comenzarán a distribuirla en su territorio. Si el 10% de la población puede usarla, ya será una victoria. El padre respondió que no es una mala opción. El protagonista pensó que la sexta flecha fue lanzada. Takil dijo que entiende que entrenar a 200 tiradores no es una tarea fácil. Primero construirán un campo de tiro. Usarán ballestas ordinarias en él. El campo de tiro puede ser utilizado no solo para entrenar a soldados, sino también para disparar por parte de personas comunes. De esta manera la gente puede divertirse y al mismo tiempo se sentará la base para la futura milicia. Solo necesitan preparar pequeños premios. La madre del protagonista le preguntó a su esposo sobre la interesante propuesta de su hijo. Exactamente, la gente se ofrecerá como voluntaria para practicar tiro a cambio de premios. Dalek dijo que sus habilidades crecerán y se convertirán en excelentes tiradores. El padre preguntó si las personas comunes podrían convertirse en parte del ejército. Dalek dijo que probó esta arma por primera vez ayer y pensó que era divertido. Está seguro de que este plan puede funcionar y su hermano tiene razón en todo. Takil agregó que la gente tendrá que dar en el blanco y por buenos resultados recibirán premios. Entonces, se pueden realizar torneos mensuales donde la gente competirá y luchará entre sí. La tercera etapa será un gran torneo donde participarán las personas que se hayan destacado en las competiciones mensuales. La cuarta etapa será organizar apuestas sobre el torneo y los ganadores podrán recibir un premio en efectivo. La familia podrá utilizar el dinero de las apuestas para organizar el torneo y la recompensa por él. Crearán todo un sistema que estará abierto a todas las personas. Si logran organizar un torneo, el resultado será grandioso. Takil le preguntó a su padre qué piensa al respecto. Dalek dijo que con el tiempo, este torneo se convertirá en un evento especial en todo el territorio. Podrán utilizar el entretenimiento para convertir a la gente en una fuerza a la que se le debe prestar atención. Pensó que era una gran idea. El padre dijo que podrán ganar dinero. Si se convierte en una característica de su región, el protagonista se alegró de que la sangre de comerciante hubiera despertado en su padre. Raymond dijo modestamente que aún no había respondido la pregunta y que había comenzado a pensar en la dirección correcta. Dijo que la cadencia de tiro de una ballesta es efectivamente menor que la de un arco, pero depende de cómo usarán la ballesta. Takil sugirió usar la táctica de 3 filas. La primera fila dispara, la segunda fila se prepara para disparar y la tercera fila recarga. Y así las filas cambian, lo que permite un fuego continuo. En la historia, Oda Nobunaga utilizó una táctica similar. Con su ayuda puede repeler fácilmente a la caballería de hierro. De esta manera puedes compensar la cadencia de tiro considerando que tendrán muchos tiradores. Raymond respondió que Takil tenía razón. Dalek miró a su hermano menor y dijo que incluso un espadachín experimentado no podría lidiar con algo así. Takil sonrió y dijo que nadie excepto su hermano haría esto. Dijo que las puntas de los virotes atraviesan cualquier armadura, y le pidió a su padre que imaginara cuán asombroso sería su ejército. Aclaró que ni siquiera le había contado esto a Wise. Los hermanos se miraron y estaban complacidos con el trabajo que habían hecho. Raymond dijo que el maestro había perdido ante sus hijos. Aquí el padre del protagonista estuvo de acuerdo. La madre del protagonista pensó en ello y dijo, de nuevo pretenderíamos que todo estaba bien. El padre le pidió a Raymond que produjera en masa estas ballestas, pero nadie debe saberlo. Dijo que construirían un campo de tiro y usarían ballestas normales allí. Raymond respondió que entendía todo. Le pidió a Takil que preparara una lista de lo que se necesitaría para que el campo de tiro funcionara. También le dejó la contratación de los empleados necesarios. El protagonista respondió, bien. El padre dijo que dejaría la investigación de armas y tácticas a Dalek. Debe tener cuidado y no permitir que la información se filtre. Dalek respondió, por supuesto, padre. El padre dijo que todos los gastos saldrían del dinero de la región. En este punto, la reunión había terminado. Los hermanos se dieron un golpe en las palmas y dijeron que habían tenido éxito. Dalek dijo que a Wise le gustaría tal ballesta. Tenía una propuesta al respecto, podrían comenzar a pagarle un poco menos a cambio de ballestas. Esto ocurriría solo con la condición de que Wise no revelara el secreto de las ballestas. Al mismo tiempo, los mercenarios podrían probar las ballestas en monstruos y sugerir qué podría mejorarse.
Si los mercenarios aceptan esto, serían de los primeros en usar estas ballestas y se convertirían en futuros instructores que ayudarían a entrenar a personas comunes. El padre respondió que era una buena idea. Dalek preguntó a su hermano, ¿cuándo aprendiste a usar a las personas así? Takil fingió no entender lo que se decía y respondió que tenía que moverse. Dalek preguntó a su padre si quería intentar disparar una ballesta. El padre respondió, por supuesto. Mamá preguntó si ella también podía intentarlo. El protagonista pensó que si actuaban ahora deberían tener tiempo para prepararse y defenderse de la caballería de hierro. Era importante. Era crucial que las personas en su territorio también pudieran defenderse. Los soldados simples pueden no ser suficientes. Si querían proteger todas las fronteras durante la confusión, podrían aparecer monstruos y bandidos, y la gente debía protegerse de ellos. Si la gente se convertía en una fuerza seria, entonces no habría necesidad de temer esto, y podrían movilizar más soldados. En caso de guerra, Dalek dijo que el disparo de papá no estuvo mal para ser la primera vez. Sugirió que necesitaban apuntar un poco más alto. Mamá dijo que ahora era su turno de disparar. Disparó y gritó que había tenido éxito. Raymond respondió que no fue un mal disparo. El protagonista se quedó al lado y pensó que a la gente le gustaría tal entretenimiento. Estaba contento de que su plan se estuviera implementando. Este era el comienzo de un nuevo futuro donde los tiradores sin alma darían su primer paso hacia la gloria. Se decidió darle un nombre al nuevo tipo de ballesta Store del taller de la ciudad de Est. El taller estaba lleno de actividad. Todos los artesanos estaban ocupados con algo. El protagonista pensó que había incluso más gente allí. Gerd se sorprendió por la aparición del joven señor. Agradeció a Takil por entrar. Gerd informó en voz alta a los artesanos que el joven señor había llegado. Todos se dieron la vuelta y se inclinaron. Takil dijo que se sentía incómodo cuando los artesanos reaccionaban así hacia él. Gerd respondió que no debería decir eso. El protagonista le dijo a Gerd que él y su hermano querían ver la producción de las ballestas Store y discutir un nuevo proyecto. Gerd pidió a Carl que se acercara a él. Takil respondió que no era tan importante y que podían hacerlo en su tiempo libre. Dijo que el trabajo de Gerd era una prioridad más alta por ahora. Gerd sonrió y respondió que no se podía comparar la producción de molinos de agua y ballestas. Estas producciones eran ideas del joven señor, así que escucharle era su trabajo. Había otra habitación dentro del taller. Gerd invitó al protagonista a entrar en una habitación separada. Takil estaba sorprendido de que hubiera otra habitación en el taller. Era un lugar donde podía hablar en silencio sin molestar a nadie. Carl preguntó cuál era la cuestión. Takil pidió ver el plan. Gerd preguntó qué era. El protagonista respondió que era una ballesta que podía disparar más de una vez. Snow era un proyecto urgente, así que necesitaba concentrarse en producir ballestas Store. Gerd respondió, está bien. Takil explicó dónde estarían ubicados los pernos en la ballesta y que al presionar una palanca determinada, la ballesta podría ser recargada. Al mismo tiempo, la cuerda del arco se tiraría hacia atrás para disparar. De hecho, no se sabe si la ballesta Hu realmente existió. Había rumores de que fue inventada por Hu Yanliang. Esta ballesta podría resolver el problema con la tasa de fuego. Takil sugirió intentar hacerla. El protagonista tenía muchos pasatiempos en su vida pasada, y su pasión por la era de los tres reinos era uno de ellos. Soñaba con sostener tal ballesta en sus manos. Al menos en esta vida Carl dijo que entendía el dibujo, pero no sabía cómo repetirlo. Gerd le dijo que no fuera estúpido. Gerd luego explicó dónde y cómo hacerlo. Carl estuvo de acuerdo y hizo su propia propuesta de producción. Gerd gritó a los artesanos. Les instruyó a traer las herramientas y los tornillos. Takil intentó detenerlos y dijo que podían hacer esto más tarde. Ahora era mucho más importante trabajar en las ballestas Store. Les pidió a los artesanos que no le dijeran a nadie sobre esto. Gerd y Carl respondieron que se podía confiar en ellos. El protagonista decidió echar un vistazo a la producción de las ballestas Store con su hermano. Se decidió reemplazar algunas partes por otras de metal, por lo que se ordenaron a un herrero. El protagonista estaba seguro de que ahora serían capaces de enfrentarse a la guerra que se avecinaba y proteger sus fronteras. Definitivamente deberían tener tiempo para hacer todo. Estaba complacido de que la producción en masa iba bien. Muchas ballestas habían sido entregadas a los mercenarios.
Wise se reunió personalmente con el padre del protagonista para discutir todas las condiciones. Los mercenarios aprendieron a usar las ballestas Storr a la perfección, y de acuerdo con los términos de la transferencia de ballestas, realizaron lecciones para los soldados. Los mercenarios aprendieron a usar las ballestas Storr a la perfección, y de acuerdo con los términos de la transferencia de ballestas, realizaron lecciones para los soldados. El próximo otoño comenzará una guerra con sus vecinos en la que ganarán, pero perderán el 40% de sus soldados. Esta vez, todo será completamente diferente. Las ballestas Storr fueron creadas contra la caballería de hierro del Imperio. Ahora Solis tiene suficientes tiradores para dar batalla. Deben ser conducidos a la batalla por Wise, quien se convertirá en un general victorioso en el futuro. Todo el país no podrá dar batalla y perderá. El protagonista. Está seguro de que Goman no está de su lado. Aún necesita hacer algo todos los días. No le dio paz a Takil y no veía ningún sentido en ello. Después de otra sesión de entrenamiento con su hermano, el protagonista preguntó qué pasaba. Dalek respondió que el problema estaba en su magia. Preguntó sobre la magia de luz. Es una de las más raras incluso fuera del reino. Dalek respondió que esto era correcto. Le pidió a su hermano permiso para quejarse un poco. Takil respondió que no le importaba. Dalek entonces compartió su problema con su hermano. El protagonista se sorprendió. Preguntó con severidad. «¿Es cierto?» Dalek respondió que si no fuera cierto no se quejaría. Takil sugirió hablar con Wise, pero luego lo pensó mejor, y dijo que sería mejor hablar primero con su padre. De lo contrario se enojaría de nuevo. Dalek pensó en ello y estuvo de acuerdo con la sugerencia de su hermano. Primero, de lo contrario, se enojaría de nuevo. Dalek pensó en ello y estuvo de acuerdo con la sugerencia de su hermano. Deben tener éxito. Esta será una gran oportunidad para derrotar a la caballería de hierro del Imperio en el otoño del año 502. El jinete llegó a la ciudad de Est. Era hora de luchar.